En un palacio marcado por intrigas y silencios prohibidos, una costurera cruza un pasillo oscuro y tropieza con el hombre que nunca debió mirarla, el príncipe destinado a un trono que exige deber, no amor. Desde ese instante, todo cambia. Lo que parecía un accidente se convierte en un secreto imposible de contener, un desafío a las leyes de la corte y un duelo silencioso entre el deber y el deseo. Cada mirada será un riesgo, cada palabra, un arma, y cada elección podrá sellar el destino de un reino entero. Dime, ¿desde dónde nos escuchas hoy? Y cuéntame, ¿qué es lo que más te cautiva de los romances de época? Florencia del Norte, Reino de Belloria, año de 1848. Las agujas de la torre del reloj marcaban las 6 cuando el sol comenzaba a retirarse detrás de los tejados rojizos del Palacio Real. En el taller de costura ubicado en el ala más baja y discreta del complejo, Aurora Mancini inclinaba la cabeza sobre una delicada tela de tul bordado. Sus dedos, finos y veloces, cosían con destreza la filigrana de un vestido destinado a una condesa que jamás le dirigiría la palabra. Las demás costureras murmuraban entre sí, pero ella permanecía en silencio, sumergida en la labor minuciosa que la mantenía invisible para el mundo que brillaba por encima de sus hombros encorvados. Desde niña, Aurora había aprendido que el palacio no era lugar para soñar. Su madre había muerto cuando ella tenía apenas 5 años, y su padre, el sastre Renato Mancini, había dejado como herencia un taller pequeño y una educación silenciosa, hecha de dignidad, puntadas firmes y pocas palabras. A los 27 años, Aurora sabía cada rincón de aquella corte, no por haber sido invitada, sino por haberla cosido hilo por hilo. Esa tarde, mientras ordenaba los encajes sobrantes, escuchó pasos acelerados fuera del taller. Era inusual. Las salas nobles solían estar ocupadas a esas horas con el té o los ensayos musicales. Curiosa sin quererlo, Aurora entreabrió la puerta y, con el sigilo aprendido por años, se deslizó hacia el corredor adyacente. Las voces que escuchó eran graves, tensas, masculinas. «El sur se levanta», dijo uno. «Si el pueblo sospecha que la corona ignora su miseria, no habrá boda que salve este trono». «Entonces el príncipe debe elegir bien», respondió otro. «El pueblo no tolerará otra unión vacía. Esta vez deben verlo amar a su reina». Aurora retrocedió con el corazón en la garganta. No tenía intención de espiar, pero ya era tarde. Había escuchado demasiado. Regresó a su mesa con el rostro pálido y las manos frías. Aquel fragmento de conversación, corto pero contundente, quedó grabado en su memoria como una puntada mal hecha imposible de deshacer. Al caer la noche, una tormenta de verano se desató sobre los techos del palacio. Mientras las damas nobles reían a la luz de los candelabros y los salones se llenaban de valses, Aurora se dio cuenta de que había olvidado un retal de seda blanca en la sala de bordado. Se lo habían encargado para la capa de la reina madre, y perderlo implicaba una sanción inmediata. Tomó una linterna de aceite y subió con sigilo las escaleras del ala este. La oscuridad de los pasillos era apenas interrumpida por la luz temblorosa de los faroles colgantes. Al llegar al umbral de la sala, empujó la puerta con cautela. Pero un murmullo sordo le hizo detenerse. Un susurro, apenas audible, venía del corredor contiguo. Movida por un presentimiento extraño, giró sobre sus pasos y avanzó con el corazón latiéndole en los oídos. Al doblar la esquina, chocó de frente con una figura alta, envuelta en sombra, que la sujetó con fuerza por los brazos. La linterna cayó al suelo con un tintineo metálico. «¿Quién eres?», dijo la voz profunda, grave, cortante como un cuchillo. Los ojos de Aurora se alzaron, atónitos, hacia el rostro del hombre que la sostenía. La luz tenue iluminó parcialmente su perfil, mandíbula firme, cejas oscuras, una mirada de acero gris que no permitía réplica. Era el príncipe Adriano. Ella intentó hablar, pero la voz no le salió. Él la miró de arriba a abajo, observando su vestido de trabajo, el delantal con hilos sueltos, la cofia blanca mal acomodada. Todo en ella delataba su origen. «¿Qué haces en esta ala a estas horas? ¿Quién te envió?», insistió él sin soltarla.
Aurora tragó saliva. Sabía que cualquier respuesta podía condenarla. «Perdón, Alteza. Olvidé una tela. No sabía que este corredor estaba prohibido», logró decir apenas un susurro. La expresión del príncipe no cambió, pero sus dedos se aflojaron levemente. Había algo en aquella voz que no encajaba con la de una espía. Algo en sus ojos, grandes y asustados, que no era disimulo, sino franqueza. «¿Aurora Mancini?», preguntó, como si de pronto recordara algo. Ella asintió, confundida. Él soltó sus brazos y dio un paso atrás, observándola en silencio durante varios segundos. Parecía debatirse entre la duda y la sorpresa. «Vuelve a tu puesto. No digas a nadie que estuviste aquí». Aurora inclinó la cabeza, recogió la linterna caída y se alejó sin mirar atrás. No corrió. Sus pasos fueron firmes, medidos, pero su respiración temblaba. Había estado frente al heredero del trono, en la penumbra de un pasillo prohibido, y había salido con vida. No entendía por qué. El príncipe la observó desaparecer entre las sombras. Algo en aquella joven lo había desconcertado más que cualquier informe del Consejo Real. No era su belleza discreta, ni su voz temblorosa, ni siquiera el atrevimiento de estar donde no debía. Era su mirada, una mirada que no pedía perdón, ni permiso. La mañana siguiente, amaneció envuelta en una neblina espesa que se deslizaba entre las torres del Palacio de Belloria como un velo de encaje gris. En los corredores principales, los mayordomos caminaban con paso apurado, los criados pulían candelabros de cristal, y el aroma del pan recién horneado ascendía por las escaleras de mármol, mezclándose con el lejano perfume del incienso que flotaba en la capilla real. En su cámara privada, el príncipe Adriano contemplaba en silencio el fuego que ardía en la chimenea. No había dormido bien. Había soñado con una mirada clara, directa, profundamente humana. El rostro de aquella mujer del pasillo no se borraba de su mente. No era especialmente bella, al menos no según los cánones altivos de la corte, pero había algo en su manera de sostener los ojos, algo que no había visto nunca en las damas nobles que le sonreían por costumbre. Tomó la copa de cristal que descansaba sobre su escritorio y la giró entre los dedos sin beber. Sabía que su madre, la reina Eleonora, esperaba su presencia en la sala de reuniones para repasar la agenda del día. Y sabía también que dentro de 3 días se celebraría el baile de gala en honor al aniversario del reino, donde estaba previsto que anunciara oficialmente su compromiso con Lady Celeste de Valbona. Un deber, una alianza, un sacrificio. De pronto, golpeó la mesa con la palma abierta. Se levantó con brusquedad y llamó a su ayuda de cámara. «Encuentra el registro del personal de costura del ala este. Quiero saber el nombre de todas las mujeres que trabajan allí, especialmente el de una que se llama Aurora». El joven asistente parpadeó, sorprendido, pero no se atrevió a preguntar más. Inclinó la cabeza y se retiró en silencio. Mientras tanto, en los talleres del ala baja, Aurora Mancini cosía con manos firmes, aunque el alma le temblaba. Había dormido poco y mal, con la angustia de haber sido descubierta en un lugar prohibido. Aunque el príncipe no la había delatado ni ordenado castigo alguno, el solo hecho de haber sido vista a esas horas le parecía un motivo suficiente para perder su puesto. Cada vez que oía pasos acercarse al taller, creía que vendrían por ella. Sin embargo, la jornada transcurrió sin incidentes. Nadie mencionó su nombre. Ninguna superiora la llamó a declarar. Todo continuó como si nada hubiera pasado. Y eso, de algún modo, le resultaba aún más inquietante. Cuando llegó la hora del almuerzo, se retiró sola hacia el patio interior, donde las costureras solían sentarse bajo los tilos para comer un trozo de pan o beber agua fresca. Aurora prefería ese rincón porque nadie hablaba demasiado allí. Las otras mujeres la consideraban reservada, incluso orgullosa, aunque en realidad su silencio provenía del hábito y no de desprecio. Estaba por sentarse cuando una joven doncella del ala noble se le acercó con un pequeño sobre de papel grueso. «¿Aurora Mancini?», preguntó bajando la voz. Ella asintió, con una leve punzada de temor en el estómago. «Está usted convocada a las habitaciones del príncipe para realizar un ajuste urgente en su levita».
Deberá presentarse esta tarde, 1 hora antes del ensayo general del baile. Aurora sintió que el mundo se detenía. Abrió el sobre y leyó, con pulso trémulo, el escueto mensaje sellado con el emblema real. No decía más que eso. Una cita, 1 hora, una orden. Durante el resto del día, no pudo concentrarse. Las puntadas se le enredaban, los hilos se le escapaban entre los dedos, y una ansiedad helada le oprimía el pecho. ¿Por qué él la mandaba a llamar? ¿Había decidido castigarla después de todo? ¿O era simplemente una coincidencia maldita? Cuando llegó el momento, se presentó en la antesala del príncipe con su caja de costura entre las manos, vestida con su falda gris más limpia, la blusa ajustada de lino y la cofia bien sujeta. Los guardias la dejaron pasar sin mirarla, y una ayuda de cámara la condujo hasta un salón elegante decorado con tapices de casa, muebles de madera oscura y un gran ventanal que daba al jardín interior. Allí estaba él, de pie frente al espejo con una expresión indescifrable. «Alteza», dijo Aurora, haciendo una reverencia. Adriano se giró lentamente. La observó durante unos segundos eternos antes de hablar. «Mi levita necesita un ajuste en la manga derecha. Dicen que usted tiene manos precisas». Ella asintió y se acercó sin levantar la vista. Sacó aguja e hilo. Se arrodilló levemente junto a su brazo y comenzó a trabajar en silencio. El príncipe la miraba de cerca. Sentía su respiración pausada, la forma en que evitaba sus ojos, la manera en que sus dedos temblaban apenas. «Usted no dijo nada sobre lo que ocurrió anteanoche», murmuró él. Aurora continuó cosiendo, sin dejar de concentrarse en la tela. «No habría sabido a quién decírselo», respondió con suavidad, «y tampoco tenía nada que ganar con ello». Adriano enarcó una ceja. «¿Ni siquiera con mi favor?» «No soy mujer que busque favores, Alteza. Solo quiero conservar mi trabajo». El silencio entre ambos se volvió espeso. Adriano bajó ligeramente la cabeza para mirarla más de cerca. Ella evitaba su mirada con dignidad, no con temor, y eso lo desconcertaba más que cualquier frase ingeniosa o provocación. «¿Sabe que casi nadie se atreve a hablarme así?», dijo él, casi con una sonrisa apenas perceptible. «No debería ser así», replicó ella con calma. «Si todos le temen, ¿quién le dirá la verdad?» Adriano sintió una corriente extraña recorrerle el pecho, una mezcla de ira, respeto y algo más profundo, más difícil de nombrar. Quiso decir algo más, pero no encontró las palabras. En cambio, se quedó en silencio, observando el rostro inclinado de aquella mujer del pueblo, que cosía con la cabeza erguida sin mirarlo a los ojos. Cuando terminó, Aurora guardó los hilos con precisión y se puso de pie. «Está listo, Alteza», dijo. Adriano dio un paso hacia ella. No la tocó. No alzó la voz. Pero su cercanía era tan densa como el perfume de las rosas en el invernadero. «¿Me mirará ahora, señorita Mancini?» Aurora alzó lentamente los ojos. Por un instante, el tiempo se suspendió. Sus miradas se cruzaron, se midieron, se hablaron sin palabras. No fue una mirada de súplica ni de temor, sino de reconocimiento. Una grieta se abrió en el muro invisible que separaba sus mundos. «Gracias por su trabajo», dijo él finalmente. Ella asintió, hizo una última reverencia y se retiró sin girarse. Al cerrar la puerta tras de sí, soltó el aire que había contenido todo ese tiempo. En el salón, el príncipe se quedó solo, con la manga ajustada y el corazón desordenado. Aurora había sido convocada para un simple ajuste, pero lo que ella había cosido, sin saberlo, era una fisura en el destino del príncipe heredero, una fisura profunda, silenciosa y demasiado humana. La música flotaba por los salones con la suavidad del terciopelo, envolviendo los candelabros encendidos y las columnas doradas del gran salón de baile del Palacio de Belloria. Las notas del vals se entrelazaban con las risas controladas de las damas nobles, los aplausos calculados de los ministros y el murmullo elegante de quienes fingían no observarse. El aire estaba perfumado con jazmín y poder. Todo era brillo, rigidez y protocolo. El príncipe Adriano se mantenía de pie junto al trono vacío de su madre,
vestido con levita azul noche bordada en hilo de plata, corbata ascot granate y el emblema del reino sobre el pecho. A su alrededor, las jóvenes casaderas desfilaban una tras otra como flores demasiado conscientes de su perfume. Sonreían, hacían reverencias, fingían naturalidad con cada paso. Sin embargo, Adriano apenas respondía a las cortesías. Su atención, aunque disimulada, estaba fija en una figura modesta al fondo del salón. Aurora. Ella se encontraba junto a la pared lateral, cerca de las columnas de mármol, ayudando discretamente a acomodar el vestido de una dama cuyo corpiño se había torcido durante la danza. Vestía su falda de trabajo más presentable y una blusa clara sin adornos, con el cabello recogido en un moño simple, cubierto por una redecilla de encaje. No estaba allí como invitada, sino como parte del personal. Y, sin embargo, irradiaba una presencia que no podía ser ignorada. El príncipe la miraba en los momentos en que creía no ser observado. No con descaro, sino con una curiosidad que rozaba la melancolía. Aurora no parecía percibirlo. Sus ojos se mantenían bajos, sus movimientos medidos, su expresión serena. Pero había en ella una dignidad que no se podía disimular con telas sencillas ni con silencio. Lady Celeste de Valbona lo notó. Vestida con un deslumbrante traje de seda color marfil bordado en perlas y filigrana dorada, la prometida no oficial del príncipe se acercó a él con una sonrisa impecable. Llevaba guantes largos de encaje, un abanico de nácar y un peinado de rizos perfectamente armados. Todos los ojos se dirigieron hacia ellos en cuanto comenzaron a bailar. «Esta noche parece distraído, Alteza», dijo ella mientras giraban con elegancia. ¿Acaso algo en esta sala le roba el pensamiento? Tal vez, respondió él, sin mirarla directamente. Celeste entrecerró los ojos. No estaba acostumbrada a ser ignorada. Su porte era impecable, su linaje intachable, su belleza pulida hasta el último gesto. Y sin embargo, Adriano tenía la mirada fija en otra parte. Al final del vals, cuando se detuvieron cerca del centro del salón, Celeste giró con naturalidad teatral y se aproximó al grupo donde Aurora ayudaba con un dobladillo. Lo hizo con paso firme, sonrisa serena y la intención oculta de una serpiente vestida de reina. «Oh, querida», exclamó con voz dulce. «Veo que mi vestido ha comenzado a abrirse por la costura del hombro. ¿Habrá sido la prisa de alguna costurera esta tarde?» Aurora alzó la mirada. Sus mejillas se encendieron, pero no respondió. Varias damas se acercaron de inmediato, olfateando el escándalo. «Qué decepcionante», continuó Celeste. «Uno pensaría que, si una mujer desea permanecer cerca de la corte, al menos se aseguraría de hacer bien su trabajo». Una risa ligera surgió de una de las damas. Otra murmuró algo al oído de su acompañante. Aurora bajó la cabeza, apretando los labios, pero se mantuvo erguida. No pidió disculpas. No explicó. Sabía que la batalla ya estaba perdida y que cada palabra solo serviría para empeorar el espectáculo. Entonces, la voz del príncipe rompió el aire. «Lady Celeste», dijo Adriano avanzando entre los asistentes. «Permítame corregir su apreciación». Todos se apartaron. La música cesó. Él se acercó a Aurora, con paso lento pero firme, y tomó entre sus dedos el borde de la costura supuestamente defectuosa. Observó con atención. Luego se dirigió a los presentes con un tono gélido. «La costura está intacta. Lo que ha cedido es la tela, y eso sucede cuando el vestido se ajusta más allá de lo que permite su diseño. Le aconsejo que para la próxima considere no tensar tanto la vanidad». Un silencio absoluto cayó sobre el salón. Lady Celeste se quedó sin palabras, con una sonrisa petrificada que no lograba sostener el orgullo herido. Aurora, aún más pálida, tragó saliva. Adriano la miró entonces, no con ternura, sino con una especie de reconocimiento solemne, como quien observa una verdad que nadie quiere ver. «Puede retirarse, señorita Mancini», dijo. «Ha cumplido su función con excelencia». Ella hizo una reverencia breve, recogió su costurero y caminó hacia la salida, sintiendo cómo las miradas la atravesaban desde todos los rincones del salón. No corrió, no lloró,
Cada paso suyo era un acto de resistencia muda. El príncipe permaneció inmóvil unos segundos más. Luego se volvió hacia los invitados y alzó ligeramente la copa de vino que le alcanzó un criado. Continuemos. La música volvió a sonar, pero algo había cambiado. El murmullo en los pasillos comenzó casi de inmediato. Las voces, los cuchicheos, las conjeturas, que el príncipe había humillado a su prometida, que había defendido a una costurera, que había una historia detrás de esos ojos, que tal vez el heredero del trono estaba a punto de cometer un error imperdonable. Esa misma noche, en la cámara de la reina madre, Eleonora leía el informe que una de sus damas le había hecho llegar. Lo dejó sobre la mesa, se quitó los guantes con lentitud y miró fijamente el tapiz del muro, donde una reina del pasado posaba con corona y espada. «No basta con gobernar», murmuró. «Hay que sobrevivir a los errores del corazón». Mandó llamar al príncipe de inmediato. Cuando él entró, con el rostro sereno pero los ojos brillando aún con el fuego del salón, ella no le ofreció asiento. «Tu defensa pública de esa mujer ha sido temeraria», dijo sin preámbulos. «El consejo lo sabrá mañana. Las familias nobles ya lo saben esta noche. ¿Pretendes que el reino se arrodille ante una costurera?» Adriano no respondió. Se acercó a la ventana, donde la luna iluminaba los jardines vacíos. «No fue por ella, madre», dijo finalmente. «Fue por mí». «¿Qué quieres decir?» «Que no permitiré que la corte destruya lo poco que aún respeto de este lugar. El honor no tiene rango». La reina lo observó en silencio. En su interior, una herida antigua se agitó como un animal dormido. Recordó otra noche, otro salón, otro hombre. Recordó lo que había tenido que sacrificar por un apellido, por un cetro, por una corona. Pero no dijo nada, solo lo miró marcharse, y supo que la historia de su hijo acababa de cambiar. Porque el amor, cuando se atreve a asomar la cabeza entre mármoles y linajes, no pide permiso, solo exige valor. Las primeras luces del amanecer apenas acariciaban los vitrales del Palacio de Belloria, cuando el príncipe Adriano cruzó el corredor oriental, donde ya casi nadie caminaba. Llevaba el paso contenido, el ceño fruncido y las manos entrelazadas a la espalda, como si en cada zancada tratara de ordenar el torbellino que le azotaba el pecho desde hacía días. No pidió escolta, no avisó a ningún criado. Subió solo las escaleras estrechas que conducían al desván del ala sur, un lugar que no visitaba desde su adolescencia. Allí, escondida tras una falsa biblioteca, se hallaba una pequeña cámara de paredes desnudas donde, en otros tiempos, pasaba horas enteras pintando paisajes, retratos y escenas inventadas por su mente joven. Ese cuarto, húmedo y olvidado, era el único rincón del palacio que aún le pertenecía sin condiciones. Al abrir la puerta, un leve crujido de la madera lo recibió como un saludo antiguo. El olor a óleo seco y papel envejecido le provocó una punzada de melancolía. Las ventanas estaban cubiertas por cortinas pesadas que apenas dejaban entrar la luz, y en el centro aún permanecía el viejo caballete de roble que su padre le había regalado en su cumpleaños número 15. Adriano se sentó frente a él, respiró hondo y cerró los ojos. Entonces, sin pensarlo más, tomó el pincel, lo sumergió en el óleo y comenzó a trazar los primeros contornos de un rostro que ya no podía quitarse del pensamiento. Aurora. No era retratista profesional, pero sus manos recordaban. Pintó la línea suave de la mandíbula, el trazo delicado de las cejas, la curva leve del cuello, la sombra que nacía bajo los pómulos cuando ella agachaba la cabeza. El retrato no era perfecto, pero estaba vivo, y al terminar la primera capa, sintió que algo se le había escapado del alma, algo que no podría volver a esconder. Mientras él buscaba consuelo en el arte, al otro extremo del palacio se desarrollaba una escena muy distinta. En el taller de costura, una de las damas de compañía de Lady Celeste irrumpió con un vestido dañado en la mano. Los bordes del corsé estaban deshilachados, como si alguien hubiera cortado los hilos con descuido. La encargada del taller, doña Lidia,
Examinó la prenda con el ceño fruncido y el corazón palpitante. Sabía que esa clase de errores no eran comunes, y mucho menos en manos de Aurora Mancini. ¿Quién trabajó en este encargo?, preguntó en voz alta llamando a todas las costureras. Aurora, que acababa de guardar su costurero, se adelantó. «Yo, señora, pero dejé la prenda terminada anoche. Estaba en perfecto estado». «Eso no parece, señorita Mancini. El daño es evidente y ha sucedido dentro de estas paredes». Algunas costureras bajaron la mirada. Otras, en silencio, contenían una mueca. Nadie dijo una palabra. «Hasta que esto se aclare», decretó doña Lidia, «será apartada del taller. No quiero que toque ninguna prenda. La enviarán a trabajar en la despensa del ala norte». Aurora no discutió, no suplicó. Apretó los labios y asintió con una serenidad que ocultaba el temblor en el pecho. Fue conducida por un criado hasta la despensa principal del castillo, un espacio sombrío donde los barriles de vino y los sacos de harina eran almacenados para la cocina real. La humedad impregnaba el aire y el suelo estaba cubierto por una fina capa de polvo. Le asignaron un rincón cerca de la alacena, donde debía contar frascos de especias y organizar estanterías. Pasaron las horas. El silencio, la penumbra y la injusticia se volvían más densos que las piedras de los muros. Aurora, sola en aquel rincón, se sentó sobre un banquito y bajó la cabeza. No lloró, ni una sola lágrima cayó de sus ojos, pero dentro de ella, la dignidad herida ardía como una llama que no se apagaba. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando escuchó pasos en el pasillo. Pasos firmes, seguros, distintos a los de los criados. Levantó la vista con el corazón latiendo desbocado. La puerta se abrió. El príncipe Adriano cruzó el umbral con expresión sombría. Cerró la puerta tras de sí y se quedó allí, en pie, frente a ella, sin hablar. El silencio entre ambos no era incómodo. Era una corriente invisible cargada de cosas que no podían decirse. «¿Quién la envió aquí?», preguntó, con voz baja pero firme. «Me acusaron de dañar un vestido», respondió ella sin rodeos. «No lo hice», pero nadie lo cuestionó. Él la observó un largo instante. Sus ojos, grises como la tormenta, recorrían su rostro pálido, su postura erguida, sus manos unidas sobre el regazo. «¿Por qué no se defendió?», dijo finalmente, dando un paso hacia ella. Aurora levantó la mirada. Sus ojos brillaban con una luz serena, limpia. No había rabia en su voz, solo certeza. Porque ninguna palabra de una costurera vale más que una acusación noble. El príncipe cerró los ojos por un segundo. Esa respuesta, sencilla y brutal, le atravesó el pecho como un cuchillo. Sintió una rabia silenciosa, no contra ella, sino contra todo lo que representaba el lugar que habitaban, contra las reglas que él había aceptado durante tantos años sin cuestionar. «¿Quién cree que fue?», preguntó con los puños apretados. Aurora negó con la cabeza. «No importa. Lo único que importa es lo que usted crea, y por lo visto, no fue suficiente». Adriano dio otro paso, quedando apenas a 1 metro de ella. Su respiración se hizo más lenta. En sus ojos había fuego, pero no ardía de deseo. Era el fuego contenido de quien lucha contra el impulso de derrumbar lo que siempre ha defendido. «Se equivoca», murmuró. «Lo que yo creo importa demasiado, más de lo que debería». Aurora desvió la mirada, con el corazón retumbando en el pecho. No podía permitir que esa confesión la afectara. No en ese lugar, no bajo esas condiciones. Se puso de pie lentamente y bajó la cabeza con respeto. «Le agradezco su visita, Alteza, pero no cambiará nada. Mi lugar no está a su lado». Adriano la miró con una mezcla de dolor y admiración. «Tal vez no, pero tampoco está en esta despensa». Abrió la puerta sin esperar respuesta y salió. Aurora se quedó de pie, sola, sintiendo aún el calor de su presencia en el aire. No sabía qué pasaría después. Pero algo había cambiado. Lo había visto en sus ojos. Lo había sentido en la forma en que sus palabras le temblaban. En el cuarto oculto del ala sur, el retrato seguía húmedo. En él, Aurora miraba hacia el espectador con la misma dignidad serena con la que se había defendido sin levantar la voz.
Y por primera vez en su vida, el príncipe Adriano comprendió lo que era tener en sus manos algo que no se podía poseer, pero que tampoco se podía olvidar. El sol se alzaba sobre los tejados de Florencia del Norte con una luz opaca, tibia y sin promesas. En el interior del Palacio de Belloria, sin embargo, el clima era muy distinto. Las paredes vibraban con la urgencia de los pasos, los ecos de voces tensas y los susurros cargados de expectativa. El Parlamento Real, reunido de manera extraordinaria desde la víspera, había emitido una petición formal. El príncipe debía anunciar su compromiso sin más demora. El reino necesitaba estabilidad. Las provincias del sur amenazaban con rebelarse. Los ministros hablaban de unidad, de símbolos, de apariencias, y nada transmitía más poder que una boda real cuidadosamente concertada. La reina madre Eleonora, sentada ante su escritorio, leía por tercera vez la misiva firmada por los consejeros. Cada palabra le quemaba los dedos. Cerró el documento con frialdad y giró la mirada hacia el retrato de su difunto esposo, colgado sobre la chimenea. «No se trata de amor», murmuró para sí misma. «Se trata de preservar el reino». Envió a llamar a Lady Celeste de Valbona para concertar un té privado con su hijo. No había tiempo para más dilaciones. Ese mismo día, al caer la tarde, la joven noble se sentaría frente al heredero en los jardines interiores, y Aurora Mancini, por orden directa, sería la encargada de servir el té. La noticia cayó como un jarro de agua helada en el taller de costura. Aurora no entendía por qué la habían escogido a ella. Quizá era una prueba, quizá una advertencia, quizá, sencillamente, otra humillación. Aceptó la instrucción en silencio. Esa tarde, vestida con su uniforme más pulcro, el cabello recogido con esmero y las manos apretadas contra el delantal, cruzó el pasillo que conducía al invernadero real. Los ventanales dejaban pasar una luz dorada que acariciaba las plantas exóticas y los rosales florecidos. En el centro del recinto, una mesa de porcelana blanca y patas curvas esperaba, dispuesta con esmero. 2 tazas, una tetera de plata, dulces de almendra y un ramo de lirios frescos. Adriano ya estaba allí. De pie, con la mirada perdida entre las hojas verdes, parecía ajeno al bullicio político que lo rodeaba. Su expresión era grave, casi ausente. Aurora se inclinó levemente y comenzó a servir el té. Al hacerlo, sus dedos rozaron por un segundo el borde de la taza que él sostenía. El contacto fue fugaz, pero bastó para que los ojos de Adriano se alzaran y encontraran los suyos. No hubo palabras, solo una mirada silenciosa que decía más de lo que cualquier gesto podía expresar. Lady Celeste apareció poco después, envuelta en un vestido azul cielo bordado en hilos plateados, con el cabello recogido en un moño alto adornado con perlas. Caminaba como si el mundo le perteneciera. «¡Qué escena tan encantadora!», dijo con una sonrisa forzada. Un príncipe, un jardín y una costurera vertiendo té como si supiera cuál es su lugar. Aurora no respondió. Terminó de servir y dio un paso atrás, permaneciendo erguida y silenciosa junto a una columna de mármol. Celeste se sentó frente a Adriano y tomó la taza con elegancia. «He oído rumores», comenzó con voz suave. «Dicen que hay una mujer del pueblo que ha despertado cierta curiosidad en su Alteza. Qué curioso, ¿no es así? El corazón siempre busca entretenimiento cuando el deber pesa demasiado». Adriano no respondió. Tomó su taza sin mirarla. Celeste continuó. «Y más curioso aún que esa mujer esté aquí, hoy, vertiendo té con manos temblorosas. ¿Qué pretende? ¿Compadecerse? ¿Seducir? ¿Creer que un roce accidental equivale a una historia?» Aurora cerró los ojos por un instante, respiró hondo y mantuvo la postura. No dijo palabra, pero la reina madre, que observaba desde el corredor contiguo a través de una celosía, esperaba que su hijo hiciera lo correcto, que callara, que ignorara. No fue así. Adriano dejó su taza sobre el platillo con un sonido seco. Luego se puso de pie y, con voz firme, habló. «Lady Celeste, le ruego que modere sus palabras. Aquí no se juzga la nobleza por nacimiento, sino por carácter. Y si alguien en esta mesa ha demostrado dignidad, no ha sido usted.
El silencio fue absoluto. Las aves en el jardín parecieron callar. Celeste se puso de pie, aún sonriendo, pero con los ojos encendidos de furia contenida. «Entonces queda claro», dijo con voz baja. «Ha elegido el escándalo, que así sea». Se marchó sin hacer reverencia, sin mirar atrás. Aurora, aún paralizada, apenas podía respirar. Adriano la miró durante un segundo más, luego desvió la mirada y se alejó sin decir una palabra. Esa noche, los rumores recorrieron cada pasillo del palacio como lenguas de fuego. Que el príncipe había humillado públicamente a su prometida, que había defendido a una sirvienta, que se avecinaba un desastre. Aurora regresó al taller con el corazón desbordado. No soportaría otra mirada condescendiente, otra burla, otra injusticia. Sin decir nada, recogió sus pocas pertenencias, envolvió su costurero en un pañuelo de lino y se dirigió a los establos traseros. Allí, un joven cochero la vio acercarse con pasos apurados. «Señorita Mancini, ¿va usted a algún lado?» Ella asintió, sin detenerse. «Fuera del palacio, donde sea, no puedo quedarme». Pero antes de que pudiera avanzar más, un jinete detuvo su montura frente a ella. Era un enviado del príncipe. Entregó un sobre lacrado sin una palabra y se alejó de inmediato. Aurora lo abrió con manos trémulas. Dentro, una nota escrita con letra firme. «Si aún confía en mí, le ruego que acuda al invernadero esta noche. Hay cosas que solo se pueden decir bajo la luna». Ella cerró los ojos, apretó la nota contra el pecho y sintió que algo en su interior, que había estado a punto de romperse, comenzaba a latir con fuerza otra vez. No sabía qué la esperaba allí. No sabía si era consuelo, despedida o condena. Pero esa noche, por primera vez en su vida, decidió no huir. Decidió enfrentar al destino bajo la luna. La noche había caído con una quietud solemne sobre los jardines del Palacio de Belloria. Las fuentes callaban, las farolas parpadeaban entre la bruma del anochecer, y un viento suave agitaba las hojas de los naranjos con un susurro que parecía contener secretos. Aurora Mancini caminaba por los senderos de piedra con pasos lentos, casi inseguros, siguiendo el brillo tenue de las lámparas que bordeaban los arbustos podados con precisión. Llevaba puesto un vestido sencillo de lino azul oscuro, sin adornos, ceñido solo por una cinta de tela a la cintura. Sus cabellos, recogidos en un moño bajo, temblaban con cada soplo del aire nocturno. En sus manos llevaba el mensaje doblado que había recibido esa tarde, aún con el lacre intacto guardado entre las costuras de su falda. No sabía qué encontraría allí, pero sus pies seguían avanzando, como si algo más fuerte que la razón la empujara hacia adelante. El invernadero se alzaba al fondo de los jardines, una estructura de hierro forjado y vidrio opaco que brillaba bajo la luna como una jaula de cristal. Desde dentro se escapaba un tenue resplandor dorado. Aurora se detuvo unos segundos antes de tocar la puerta. Respiró hondo, cerró los ojos y entró. La calidez húmeda del invernadero la envolvió como un abrazo inesperado. El aroma de las rosas blancas flotaba por el aire, embriagador, y las plantas exóticas llenaban el espacio con una belleza que parecía arrancada de otro mundo. Entre las macetas de porcelana y las enredaderas que trepaban por las paredes de vidrio, había una sola figura de pie, dándole la espalda. Adriano. Vestía camisa de lino blanca, sin levita, y un chaleco oscuro desabotonado. El cabello, desordenado por el viento, caía sobre su frente. Al oír la puerta, se giró lentamente, la miró, y sus ojos, por primera vez, no parecían de un príncipe, sino de un hombre que había esperado demasiado. Aurora no supo qué decir. Bajó la vista y entrelazó los dedos con torpeza. «Pensé que no vendría», dijo él con voz baja. «Estuve a punto de no hacerlo», respondió ella, apenas un susurro. Adriano dio un paso hacia ella, luego otro, hasta quedar a menos de 1 metro. La luz de las lámparas oscilaba sobre su rostro, y sus sombras bailaban en el cristal. «Quise hablar con usted sin testigos, sin títulos, sin deberes», dijo, «solo como un hombre que no encuentra paz». Aurora alzó la mirada. Sus ojos brillaban bajo la tenue iluminación, pero su voz era firme.
La paz no se busca en las costureras, Alteza. No la busco en su oficio, Aurora, la encuentro en usted. El silencio se instaló entre ambos, pesado y frágil. Adriano bajó la mirada por un instante, como si confesara un crimen. No puedo casarme con alguien a quien no amo. No puedo sellar mi vida por conveniencia, por mandato o por herencia. Y sin embargo debe hacerlo, completó ella, con dulzura melancólica. Adriano asintió con la mandíbula apretada. La corona no perdona errores del corazón. Me enseñaron que el deber está por encima de todo, pero desde que la conocí, el deber me pesa como una cadena. Aurora sintió que sus ojos se humedecían, pero no permitió que las lágrimas escaparan. En lugar de eso, dio un paso tímido, cerrando un poco la distancia entre ellos. ¿Y qué soy yo en medio de todo esto?, preguntó. ¿Un refugio momentáneo? ¿Una rebelión silenciosa? No lo sé, susurró él. Tal vez todo eso, tal vez nada de eso. Pero cuando estoy lejos de usted, todo me parece más vacío. Y cuando la miro, se detuvo. Ella lo miró fijamente. Cuando me mira, ¿qué? Adriano extendió la mano con lentitud, sin tocarla aún. Cuando la miro, me reconozco. Entonces, con una delicadeza contenida, sus dedos rozaron los de ella. Fue un contacto leve, como el roce de una brisa cálida en la piel. Pero el mundo cambió en ese instante. Aurora no se movió, no retiró la mano, solo la dejó entre la de él, sintiendo el temblor sutil de su pulso. «No quiero hacerle daño», murmuró él. «Ya me lo ha hecho», respondió ella sin rencor. «Pero si sirve de consuelo, también me ha hecho sentir viva». Sus miradas se encontraron por un largo momento. No hubo beso, no hubo promesas, solo un silencio cargado de emoción contenida, de deseo reprimido, de un amor que no se atrevía aún a nombrarse en voz alta. Y sin embargo, ya existía. Permanecieron así por varios minutos. Luego, con un gesto silencioso, Adriano apretó suavemente su mano y la soltó. «Debo volver. La reina me espera». Aurora asintió. «Y yo debo regresar al lugar donde las costureras duermen». Él sonrió por primera vez en días y caminó hacia la puerta. Antes de cruzarla, se volvió una última vez. «Gracias por venir». Aurora lo miró serena. «Gracias por decirme la verdad». Cuando se quedó sola, cerró los ojos. El aroma de las rosas blancas parecía más intenso, el calor del invernadero más denso, el corazón más frágil. Al día siguiente, cuando la reina madre revisó los informes de palacio, uno de los criados dejó sobre su escritorio una carpeta de cuero. Al abrirla, encontró un retrato a medio terminar, escondido entre documentos que no deberían contener pintura alguna. Lo reconoció al instante. Era el rostro de Aurora. No se trataba de una interpretación. Era un retrato íntimo, preciso, cuidadosamente trazado. La expresión serena, la mirada dulce, el cuello inclinado con delicadeza. Un retrato que ningún príncipe pintaría por capricho. Eleonora lo sostuvo entre las manos con una mezcla de furia, incredulidad y algo más profundo, algo que se parecía al miedo. El escándalo no tardó en estallar. La reina no pidió explicaciones, no solicitó audiencia, simplemente emitió una orden. Aurora Mancini debía ser expulsada de inmediato del palacio de Belloria, y esta vez no habría salvación. Ni rosas blancas, ni palabras bajo la luna, solo el peso brutal de una corona que no perdona. La luna aún colgaba sobre los tejados de Belloria cuando la puerta del cuarto de servicio donde dormía Aurora Mancini fue abierta de golpe por dos guardias del palacio. No hubo anuncio, ni explicación, ni miradas piadosas. Uno de ellos extendió un pequeño pliego con el sello de la reina madre. La orden era clara. La señorita Aurora debía abandonar el palacio de inmediato. Sin derecho a réplica, sin escolta, sin palabras. Aurora, aún con el camisón bajo su vestido de trabajo, apenas tuvo tiempo de recoger sus pertenencias. Guardó su costurero, el relicario de su madre, y un trozo de tela bordado a medias que había escondido como recuerdo de sus noches solitarias junto a la lámpara de aceite. No hizo preguntas, no derramó lágrimas, no pidió hablar con nadie,
Sabía que la sentencia había sido dictada desde un trono que no escuchaba voces sin linaje. El carruaje que la esperaba en la parte trasera del palacio no llevaba escudo real ni conductor uniforme. Era un coche viejo, sin luces, sin emblemas, como si la corte se avergonzara incluso de reconocer su existencia. Subió sin mirar atrás. Los caballos partieron sin un sonido. El silencio era absoluto, como si el mismo viento se negara a presenciar aquella injusticia. La ciudad aún dormía cuando llegaron al barrio donde alguna vez su padre, el sastre Renato Mancini, había levantado con orgullo su pequeño taller. El edificio seguía en pie, aunque ahora mostraba grietas, tejas sueltas y un portón carcomido por la humedad. Aurora bajó del carruaje, abrió la puerta con la llave que aún guardaba desde su infancia, y entró en el polvo de su pasado como quien vuelve al sepulcro de los recuerdos. Encendió una vela. El lugar estaba tal como lo había dejado años atrás, cuando fue convocada al palacio para un encargo especial y nunca más regresó. Las paredes seguían cubiertas por estanterías repletas de telas viejas, carretes de hilo deshilachados y maniquíes cubiertos por sábanas como fantasmas dormidos. Colocó la vela sobre la mesa de madera central, se quitó el abrigo y respiró profundamente. Por primera vez en semanas, estaba sola, libre, expulsada. Se sentó en el banco donde su padre acostumbraba coser durante horas. Allí, con las manos en el regazo, dejó que el silencio hablara por ella. Ya no había música de salón, ni porcelana fina, ni jardines con rosas blancas, solo un taller vacío y un corazón lleno de cicatrices. Mientras tanto, en el palacio, el escándalo crecía como una tormenta contenida. El retrato descubierto por la reina madre había sido motivo de reuniones secretas, cartas urgentes y conversaciones de pasillo llenas de veneno. Los miembros del Consejo Real exigían respuestas. Los embajadores extranjeros enviaban mensajes discretos preguntando por el futuro de la sucesión. Las familias nobles, que ya veían a Lady Celeste como futura reina, comenzaban a inquietarse. Adriano no apareció esa mañana en el desayuno oficial. Tampoco acudió a la audiencia de la tarde. Se encerró en sus habitaciones, rodeado de informes sin leer, escoltas mudos y relojes que marcaban una eternidad estancada. Buscó entre los sirvientes alguna pista del paradero de Aurora, pero nadie parecía saber nada. O tal vez nadie se atrevía a decirlo. La reina madre había dado instrucciones estrictas. El nombre de Aurora Mancini no debía ser pronunciado en los salones reales. Su sombra debía desaparecer como si jamás hubiera existido. Adriano, sin embargo, no obedecía bien cuando el silencio le era impuesto. Ordenó a uno de sus hombres de confianza que recorriera los barrios bajos en busca de un viejo taller de costura que alguna vez perteneció al sastre Renato. La descripción era vaga, la ciudad era vasta y la noche caía sin misericordia. La espera se volvió insoportable. Mientras tanto, los rumores se esparcían por la nobleza como brasas encendidas. Que el príncipe había pintado a una sirvienta, que había roto un compromiso tácito con una dama noble, que la costurera había sido desterrada por seducirlo, que la corte estaba a punto de desmoronarse. Lady Celeste aprovechó el momento para presentarse ante la reina con la elegancia que sabía desplegar en los momentos más críticos. Vestida con terciopelo oscuro y guantes bordados, fingió no saber nada, pero sugirió que, en medio del escándalo, su unión con el príncipe podría salvar la imagen de la corona. «La gente olvida, Majestad», dijo con voz tersa, «pero solo si se le ofrece algo más brillante que el escándalo». La reina la escuchó en silencio. Tenía el rostro pálido, las manos cruzadas y la mirada clavada en el ventanal. No respondió. Sabía que no podía forzar a su hijo, pero también sabía que, si no lo hacía pronto, el daño sería irreparable. Horas más tarde, Adriano irrumpió en su despacho. Su semblante era severo, sus ojos enrojecidos por la falta de sueño. «No aceptaré un compromiso», dijo antes de que ella hablara. «No haré pública ninguna alianza basada en presión o conveniencia». La reina lo observó con una mezcla de cansancio y orgullo herido. «¿Entonces qué harás?», preguntó.
¿Esperarás a que los muros se derrumben solos? ¿A que el pueblo murmure que el heredero perdió la razón por una costurera? Adriano no respondió de inmediato. Caminó hasta el centro del salón, donde el retrato de su padre colgaba imponente. Lo miró fijamente, como si buscara una respuesta en los ojos de un rey muerto. «El pueblo no me teme», dijo al fin, «pero empieza a respetarme, porque no miento, porque no me escondo. No pediré perdón por lo que siento, pero sí lo pagarás», dijo ella en voz baja. Él giró el rostro con dureza. «He pagado con silencio, con obediencia, con sacrificios que nunca me fueron reconocidos. Lo único que no pagaré es con mi conciencia». Salió sin esperar respuesta. Y esa noche, mientras la corte dormía y los rumores seguían creciendo como hiedra venenosa, Aurora permanecía despierta en su viejo taller, cosiendo en silencio bajo la luz de una vela. Cada puntada era una forma de resistir, cada hilo una manera de sostenerse. No sabía si él la buscaría, no sabía si su nombre sería recordado o borrado, pero en su alma quedaba intacta la única certeza que jamás le podrían arrebatar. No había hecho nada de lo que avergonzarse. Y en la dignidad del exilio también había belleza. Florencia del Norte ya no despertaba con el canto de los ruiseñores, ni con el aroma del pan caliente. Aquella mañana, la ciudad amaneció envuelta en un murmullo inquietante que bajaba desde las colinas como una oleada imparable. Las calles, antes limpias y ordenadas por los soldados de la guardia, ahora estaban cubiertas de hojas sueltas, cenizas de panfletos incendiados y pasos urgentes de un pueblo que ya no quería callar. Desde hacía semanas, los panaderos no abrían a tiempo. Los sastres trabajaban en silencio y los comerciantes, antes orgullosos, susurraban sus precios mirando de reojo. Algo crecía en el aire, algo que no se podía detener con decretos ni con amenazas veladas. Las campanas de la Plaza Mayor no tocaron al mediodía. Nadie se atrevió a hacerlo. En su lugar, los ecos de cientos de voces se reunían frente al Palacio de Belloria, formando una marea humana que exigía justicia, respuestas, dignidad. «Queremos que el príncipe hable», gritaban algunos. «Que descienda del trono y mire a los ojos del pueblo», reclamaban otros. Las banderas reales ondeaban sobre los balcones con más rigidez que honor, y tras las paredes de piedra, los consejeros debatían a gritos, la reina madre intentaba mantener el orden, y Adriano, solo en su escritorio, leía una y otra vez las líneas escritas a mano en una hoja gastada por el uso. Una carta, no una declaración oficial, no una proclama ministerial. Era una carta que él mismo había escrito la noche anterior, de puño y letra, sin testigos, sin tinta real ni sello de oro. Una carta sencilla, directa, íntima. Aurora. El pueblo me exige hablar, y hablaré, pero no lo haré solo por ellos. Hablaré por mí, por usted, por lo que ha cambiado en mi alma desde que la vi por primera vez. Si alguna vez creyó en mí, le pido que esté allí, en la plaza, cuando pronuncie mis palabras. No por el escándalo, no por el palacio, no por el deber, por lo que fuimos y por lo que aún podríamos ser. La carta fue entregada por una criada fiel, aquella mujer mayor que solía observar en silencio desde las sombras del pasillo de costura. Ella tocó a la puerta del antiguo taller de los Mancini con las manos cubiertas por guantes gastados, y al ver a Aurora, solo le dijo: Él no lo pidió con arrogancia, lo suplicó como un hombre herido. Aurora recibió la carta y no respondió. Se encerró en la habitación trasera del taller, donde la luz entraba oblicua entre los listones de madera mal ajustados. Allí, sola, sentada sobre un banco polvoriento, la leyó 3 veces. Luego dobló el papel con cuidado y lo guardó entre las costuras del corpiño, como si llevarlo cerca del corazón le ayudara a tomar una decisión. Varias vecinas le advirtieron que no fuera. «Es peligroso», le dijeron. «El pueblo está enfurecido, las calles no son seguras, no tienes nada que ganar». Pero Aurora, con una serenidad que desconcertaba, se cubrió con una capa oscura y bajó la colina al atardecer, en dirección al centro de la ciudad. La plaza estaba desbordada. Hombres, mujeres, ancianos, niños.
Todos miraban hacia el balcón principal del palacio con un fervor que oscilaba entre la esperanza y la desesperación. Las antorchas se alzaban entre los brazos, y los rostros, iluminados por el fuego, reflejaban el cansancio de generaciones silenciadas. Aurora se colocó al final de la multitud, bajo el toldo de un panadero que había cerrado su tienda por temor a disturbios. Llevaba un velo sobre el rostro, oscuro y delgado, que ocultaba sus facciones sin apagar la intensidad de su mirada. Entonces, las puertas del balcón se abrieron. El príncipe Adriano apareció, vestido con una levita negra sin adornos, sin corona, sin bastón de mando. Solo él, sencillo, humano. A su lado, ningún ministro, ningún general, solo el vacío que se forma cuando se está a punto de enfrentar la verdad. El murmullo se apagó. Adriano apoyó ambas manos sobre la baranda del balcón y respiró profundamente. Sus ojos recorrieron la multitud, como si buscara un rostro entre tantos. No lo encontró, pero habló igual. «Pueblo de Belloria», dijo con voz firme, sin alzarla. «Hoy me han pedido que hable para acallar rumores, para restaurar el honor de la corona y calmar la inquietud de un reino que ha sufrido en silencio demasiado tiempo». Una pausa. Todos contenían el aliento. «Pero no estoy aquí para negar lo que sienten, ni para disfrazar la verdad. Estoy aquí para hablar como hombre, no como príncipe». Las miradas se cruzaban entre la gente. Nadie esperaba aquellas palabras. «Sé que se han dicho muchas cosas, que he roto tradiciones, que he deshonrado pactos no escritos, y que he mancillado los códigos de una corte que lleva siglos dictando a quién podemos amar y a quién debemos rechazar». El silencio era absoluto. «No lo negaré, he amado, y mi corazón no pidió permiso». Un murmullo creció entre los asistentes. Adriano alzó la voz, sin perder la calma. «Amé a una mujer sin título, sin joyas, sin apellido influyente, una mujer que cosía en la penumbra mientras otros danzaban en la luz. Una mujer que me enseñó que la dignidad no necesita corona, y que la verdad no se compra con oro». Aurora sintió un nudo en la garganta. Bajo el velo, sus ojos se humedecieron, y una lágrima descendió sin que pudiera detenerla. Nadie la miraba, pero alguien la vio. En una de las ventanas laterales del palacio, detrás de una celosía entornada, la reina madre Eleonora observaba la plaza desde la penumbra de su salón privado. Había ordenado que no la molestaran, ni criadas, ni consejeros, ni siquiera las damas de compañía más fieles. Quería oír cada palabra con sus propios oídos. Y cuando sus ojos recorrieron la multitud, vieron una figura solitaria, cubierta por un velo oscuro, temblando en silencio. No necesitó verla por completo. La reconoció por el modo en que inclinaba la cabeza, por el gesto de sus manos juntas sobre el pecho. Eleonora no dijo nada. Solo apretó los labios con fuerza y sostuvo su copa de vino hasta que sus nudillos se tornaron blancos. En la plaza, Adriano concluyó su discurso con voz quebrada pero firme. «Si este pueblo desea un futuro diferente, debe comenzar por dejar de fingir que el amor es un privilegio de cuna. Yo no lo haré más, no callaré, no pediré perdón». Hubo un silencio, largo, tenso. Luego, un aplauso aislado. Después otro, y otro, hasta que la plaza entera estalló en un clamor que no venía solo de la garganta, sino de la historia no contada de una ciudad que empezaba a despertar. Aurora se retiró antes de que la vieran. Caminó de espaldas, con el corazón palpitando como nunca, y se internó en las calles laterales hasta perderse entre las sombras. Sabía que no podía quedarse. Sabía que su presencia aún era peligrosa. Pero también sabía algo más poderoso. El príncipe había hablado. Y el pueblo tenía memoria. La mañana amaneció silenciosa en los barrios bajos de Florencia del Norte, como si el mundo contuviera el aliento. En el modesto taller de la calle de los alfareros, Aurora Mancini doblaba cuidadosamente los retales de lino que había logrado rescatar del desorden. Desde su regreso forzado, había permanecido en aquel espacio austero, reconstruyendo su vida con la misma entereza con la que solía bordar encajes reales. El lugar, aunque pequeño, guardaba la esencia de su infancia, el olor a madera vieja, el eco tenue de las tijeras de su padre,
las vitrinas polvorientas con hilos de colores que no se usaban desde hacía años. Afuera, la lluvia fina caía sin pausa, empañando los cristales de la única ventana. Aurora se mantenía en pie, como siempre, digna en la adversidad. Sus manos temblaban apenas, no por el frío, sino por la herida reciente de haber sido expulsada del palacio sin explicación ni defensa. En su interior aún resonaban las palabras del príncipe en el invernadero, y también el silencio cruel que vino después. Fue entonces cuando escuchó el sonido inconfundible de un carruaje deteniéndose frente al taller. No esperaba visitas. Nadie del palacio se había atrevido a buscarla. Salvo el anónimo que la había llevado a la plaza, todo contacto había cesado. Con cautela, se acercó a la puerta y, al abrirla, su corazón dio un vuelco que la dejó sin aliento. Ante ella, sola, sin guardias ni criados, vestida con una capa de terciopelo gris perla que dejaba asomar un dobladillo de seda color humo, se hallaba la reina Eleonora de Belloria. Los ojos de Aurora se abrieron con asombro, pero su cuerpo no se movió. Era imposible comprender lo que sus ojos veían. La soberana del reino, madre del heredero, estaba de pie frente a su puerta, con el rostro sereno, sin corona ni escolta. ¿Puedo pasar?, preguntó la reina, con una voz baja pero firme. Aurora retrocedió un paso, aturdida, y asintió en silencio. La reina cruzó el umbral como si fuera una visitante cualquiera, mirando alrededor con la discreción de quien ha sido educada para observar sin parecerlo. «Este lugar huele a recuerdos», dijo al fin, dejando la capa sobre una silla desvencijada. Aurora permanecía de pie, sin saber si debía inclinarse, hablar o guardar silencio. Pero la reina no esperó protocolos. «No he venido como reina», dijo, volviéndose hacia ella con una expresión que Aurora jamás había visto en los salones del trono. «He venido como madre y como mujer». Se acercó al banco de costura y lo tocó con delicadeza, como si esa madera tuviera algo sagrado. «Cuando tenía tu edad», continuó, «también soñaba con otras cosas. Soñaba con un rostro, con una voz, con un amor que no sobrevivió a la política. Fui separada de él para casarme con un hombre que no elegí, con un reino que tampoco pedí. Y desde entonces aprendí a endurecer la mirada, a contener las lágrimas y a proteger la corona como si fuera mi propia carne». La reina hizo una pausa. Su mirada se perdió en el techo rústico, como si buscara un recuerdo sepultado por los años. «No creas que no te comprendo, Aurora. He seguido cada uno de tus pasos desde aquella noche del baile. He escuchado las habladurías, los suspiros del pueblo, los susurros del consejo, y he visto el rostro de mi hijo transformarse cada vez que se pronunciaba tu nombre». Aurora apenas respiraba. Las palabras de la reina eran una confesión inesperada, una grieta en la muralla de hielo que siempre había sido Eleonora. «Cuando encontré tu retrato», dijo ella, volviendo a mirarla con intensidad, «pensé que era una ofensa, un capricho de juventud, pero cuando lo observé de cerca, vi otra cosa. Vi respeto, vi devoción, vi verdad. Y entonces, por primera vez en muchos años, comprendí que tal vez mi hijo no estaba cometiendo un error, sino buscando aquello que yo no pude defender en su momento». El silencio llenó el cuarto. Aurora sintió que sus ojos se humedecían, pero no dejó que las lágrimas cayeran. No frente a la mujer que había temido durante tanto tiempo. «¿Por qué me dice esto ahora?», preguntó finalmente, con voz baja. «Porque he cambiado de parecer», respondió la reina sin titubeos. «Esta tarde he convocado al consejo. He retirado mi oposición al deseo de Adriano. Pero no lo he hecho por él. Lo he hecho por ti». Aurora dio un paso atrás como si sus piernas ya no sostuvieran tanto peso. «No entiendo». «Tú no eres una amenaza, Aurora. Eres una respuesta. Una que incomoda, que sacude, que cambia la historia. Has enfrentado humillaciones sin rebajarte, destierros sin rencor, y aún así permaneces firme. Esa clase de dignidad no se aprende en los salones de palacio. Esa clase de dignidad nace con el alma». La reina se aproximó y por primera vez tomó la mano de Aurora entre las suyas. Sus dedos estaban fríos, pero el gesto tenía una ternura que desarmaba.
Pero hay una condición, dijo con suavidad. El consejo ha aceptado ceder, pero exige que no seas impuesta por decreto ni por rebeldía. Si vas a formar parte de esta historia, deberás hacerlo por voluntad. No bastará con el amor del príncipe. Deberás pronunciarte tú misma, delante de todos, no como costurera, no como amante secreta, sino como mujer libre. Aurora la miró, incrédula, sintiendo cómo el aire le faltaba. ¿Y si me niego? Entonces nadie podrá obligarte, respondió Eleonora. No se te perseguirá, no se te difamará. Volverás a esta vida que has rehecho con valentía, y el príncipe será obligado a mirar hacia otro destino. Aurora bajó la mirada. Sus manos aún temblaban dentro de las de la reina. No sabía si tenía el derecho de aceptar un lugar en la historia, o si debía seguir siendo una sombra digna. ¿Y si acepto?, preguntó apenas. La reina sonrió con tristeza. Entonces el reino verá por primera vez a una mujer sin títulos hablar con la voz de la verdad, y si el pueblo la escucha, todo será posible. Un relámpago iluminó el cielo tras la ventana. Afuera la lluvia comenzaba a cesar. La reina soltó su mano, tomó su capa y se dirigió a la puerta. Mañana, al caer la tarde, estarás frente a toda la corte. Solo tú podrás decidir si caminas hacia el trono o regresas al silencio. Y sin más palabras, desapareció por la puerta como un espectro de otro tiempo. Aurora se quedó inmóvil. El taller, antes tan familiar, parecía ahora demasiado pequeño para contener lo que ardía en su pecho. El amor ya no era una fantasía secreta, era una elección, y esa elección estaba, por fin, en sus manos. El sol comenzaba a descender sobre Florencia del Norte, tiñendo el cielo de tonos ámbar y dorado. En los torreones del Palacio Real, las campanas resonaban con solemnidad, anunciando una reunión extraordinaria del Consejo Real. La plaza frente al edificio se encontraba repleta. Hombres y mujeres del pueblo se apretujaban tras las barreras, murmurando con nerviosismo, aguardando un anuncio que, según los rumores, podría cambiar la historia del reino. En el interior del palacio, la corte entera se había congregado. Nobles de todas las casas influyentes, con trajes bordados y rostros pétreos, ocupaban sus lugares en los balcones laterales del gran salón. Consejeros con túnicas azules se sentaban a la derecha del trono, mientras que ministros con bandas doradas se alineaban al otro lado. El ambiente estaba cargado de tensión, de expectativas contenidas y miradas furtivas entre los presentes. La reina Eleonora permanecía sentada en su trono, altiva y serena, como si ningún músculo de su rostro pudiera traicionar una emoción. A su lado, el príncipe Adriano, vestido con un frac oscuro bordado en hilos de plata, mantenía la vista baja, los dedos entrelazados sobre el regazo. Nadie sabía con certeza qué estaba por suceder, pero la presencia del heredero en esa ceremonia no oficial resultaba, por sí sola, una señal insólita. Afuera, Aurora Mancini descendía de un coche sencillo, sin blasones ni escudos, con la frente alta y el corazón latiendo como un tambor sagrado. Sus pasos eran firmes, pero su alma iba cubierta de cicatrices que no se veían. Vestía una prenda cosida por sus propias manos, hilada durante la noche anterior con la dedicación de quien teje no un vestido, sino un destino. Era un diseño sobrio, de lino blanco roto con mangas 3/4, sin perlas, sin bordados ostentosos, pero con pequeños detalles que hablaban en silencio. Un lazo cosido a la altura del pecho, con hilos dorados apenas perceptibles, en forma de espiga. Un símbolo de humildad, de cosecha, de fuerza, de origen. Su cabello iba recogido en un moño bajo, sujeto por una cinta de terciopelo azul oscuro. No llevaba joyas, solo una expresión de serena convicción. Los criados del palacio abrieron las puertas ante ella con el desconcierto pintado en los rostros. Nunca antes alguien sin título había cruzado aquel umbral bajo tanta expectación. El silencio se hizo absoluto cuando Aurora entró en la gran sala. Cada paso que dio sobre la alfombra escarlata parecía una declaración de guerra contra siglos de costumbre. Las miradas se clavaban en su figura como lanzas. Algunos fruncían el ceño,
Otros susurraban entre dientes. Lady Celeste bajó la mirada, incapaz de sostener la compostura. El arzobispo Carranza entrecerró los ojos y el conde de Belmora apretó los labios indignado. Pero nadie se atrevió a hablar. Aurora caminó con la elegancia de quien no ha sido instruida en el arte de los bailes, pero sí en el del trabajo honesto. Se detuvo al pie de las escaleras que conducían al trono. No hizo reverencia. Solo levantó el rostro y con voz firme habló. No he venido a implorar, tampoco a desafiar. Su voz era clara, no temblaba. He venido porque se me dio el derecho de elegir, y mi elección es la verdad. Hubo un murmullo en los balcones, apagado por el gesto seco de un consejero que exigió silencio. No nací entre terciopelos ni me crié para cortejar títulos. Mi padre me enseñó a coser con las manos limpias y la frente en alto. Mi madre me enseñó que la dignidad no se hereda, se conquista cada día. Los ojos de Adriano se alzaron hacia ella, brillando con una emoción contenida. No aspiro a joyas ni a un cetro. No deseo riquezas ni vestidos de gala. No anhelo que me llamen Alteza, ni que se arrodillen ante mí. Solo quiero ser amada, por quien me ha visto en mi esencia, por quien ha comprendido que soy más que una costurera. Soy una mujer, y no pido más que el derecho de amar y ser amada con verdad. Las palabras se esparcieron como fuego lento. En el rostro de algunos nobles se dibujaba la incomodidad, en otros, la sorpresa. Pero en la reina Eleonora se asomó apenas un destello, leve, pero real, orgullo. Aurora dio un paso atrás, bajó la mirada, dispuesta a marcharse, pero antes de que pudiera hacerlo, el príncipe se levantó de su asiento. Sus pasos resonaron sobre el mármol. Bajó los escalones sin mirar a nadie, solo a ella. Y cuando estuvo frente a su amada, le tendió la mano. Mi deber era elegir por la corona, dijo Adriano con voz emocionada. Pero hoy, como hombre, elijo por el corazón. Si alguna vez he de reinar, lo haré junto a una mujer que me ha enseñado a mirar más allá de los muros de palacio. No por lástima, no por capricho, sino por amor y por convicción. Tomó la mano de Aurora con delicadeza, como si su piel fuera una reliquia, y la alzó levemente. Luego, giró hacia los presentes. Hoy declaro, ante todos los que dudan, que esta mujer tiene más derecho que muchos de estar aquí. Porque ha sido leal cuando fue despreciada, porque se ha mantenido firme cuando otros habrían caído, y porque sin buscarlo ha cambiado el corazón de un príncipe y de un reino. La sala quedó muda. Solo entonces, cuando todo parecía suspendido en el aire, la reina madre se puso de pie. El reino no necesita solo leyes ni alianzas, dijo con solemnidad. Necesita ejemplos. Que así sea. Las campanas comenzaron a sonar afuera, una tras otra, como si respondieran a un decreto divino. El pueblo, agolpado en la plaza, alzó la vista hacia los balcones, donde la figura de Aurora se dejó ver junto al príncipe. Algunos gritaron su nombre, otros lloraron. Muchos, simplemente, sonrieron. El beso que sellaron no fue apresurado. Tampoco fue tímido. Fue un beso que reconocía un pasado difícil, un presente desafiante y un futuro compartido. No era un beso de cuento. Era el beso de quienes, habiendo perdido todo, eligieron encontrarse. Y así, en el último día de primavera, una costurera cambió para siempre el corazón de un reino. 11 años han pasado desde aquella tarde en que una costurera alzó la voz ante una corte que no supo qué hacer con su verdad. El tiempo, que todo transforma, fue tejedor silencioso de destinos. Las calles de Florencia del Norte ya no murmuran con temor los nombres del príncipe y de la plebeya, sino que los pronuncian con respeto, con una dulzura que el viento repite entre los balcones de las casas. Aurora Mancini, ahora princesa consorte de Belloria, camina cada mañana por los jardines del palacio con un cuaderno de bocetos en las manos y los cabellos salpicados de hilos plateados. No lleva corona. Nunca la aceptó. Pero su autoridad se siente en el aire, en la manera en que las criadas se le acercan con confianza, en cómo las damas de la corte aprenden de su templanza,
en cómo las jóvenes nobles ya no se avergüenzan de aprender un oficio, ni de hablar con firmeza. Adriano reina desde hace 5 años. Su ascenso al trono no fue sencillo. El Parlamento lo recibió con reservas. Algunos lo acusaron de debilidad por haberse enamorado de una mujer del pueblo. Pero fue su alianza con ella la que le dio la fuerza para gobernar con justicia, para reformar leyes caducas y abrir las puertas del consejo a nuevas voces. Bajo su reinado, el gremio de costureras fue oficializado. Las niñas comenzaron a asistir a escuelas y se abolieron ciertos privilegios de linaje que ya no tenían lugar en los tiempos que corrían. El pueblo no olvida lo que aquella mujer enseñó sin pretenderlo. Tuvieron 2 hijos. El mayor, Elías, es inquieto, curioso, con los ojos oscuros de su madre y la nobleza serena de su padre. La menor, Sofía, nació con el cabello cobrizo de su abuela y una sonrisa luminosa como las mañanas de verano. A ninguno de los 2 se les impuso la vida de la corte. Juegan con los hijos de los cocineros y de los jardineros. Estudian en la misma escuela fundada por su madre y cada tarde corren por los pasillos del palacio donde antes se susurraban secretos. Lady Celeste, en cambio, abandonó la corte poco después del ascenso de Adriano. Se retiró a una finca al norte del reino, sin título ni compañía. Rechazada por quienes alguna vez la aplaudieron y olvidada por quienes solo la temían, su nombre se borró lentamente de las crónicas. Nunca volvió a hablarse de ella en los bailes de gala ni en las reuniones oficiales. Algunos dicen que aún escribe cartas que nunca envía, recordando el poder que perdió por no saber mirar más allá de la cuna de alguien. La reina Eleonora vivió hasta ver nacer a su primera nieta. En sus últimos días, ya sin corona ni deberes, pidió que la enterraran en el mismo jardín donde Adriano y Aurora se juraron amor la noche del invernadero. Sobre su tumba, cada primavera, florecen las rosas blancas que ella misma plantó en secreto. Nunca dejó de ser madre. Nunca volvió a dudar de que el amor, bien elegido, es el único reino que no cae. Y Aurora sigue cosiendo, no por necesidad, sino por amor al silencio de las telas, al arte de crear con las manos lo que el alma siente. En un rincón del palacio guarda el vestido que usó aquel día ante la corte. No lo exhibe, no lo muestra. Solo lo toca a veces, cuando el ruido del mundo amenaza con apagar lo esencial. La gente dice que, cuando el invierno se demora, la princesa sale sola a los mercados, cubierta con una capa de lino, y pregunta a las niñas qué quieren ser cuando crezcan. Muchas responden, costureras, como usted. Otras dicen, valientes, como usted. Y entonces, Aurora sonríe, porque sabe que no hay mayor triunfo que ese. El amor resistió. La historia cambió. Y en los hilos invisibles del tiempo, quedó bordado el nombre de una mujer que, sin corona ni permiso, conquistó un reino con su verdad. Hay historias que no necesitan coronas para brillar, porque su grandeza nace del coraje de quienes se atreven a ser fieles a sí mismos. Esta es una de ellas. Aurora Mancini nos enseñó que la dignidad no se compra con títulos, que el amor verdadero no entiende de clases sociales y que una sola voz, cuando habla con verdad, puede cambiar el rumbo de todo un reino. Su historia no es solo la de una costurera enamorada de un príncipe, sino la de una mujer que con aguja y carácter bordó su propio destino. Y tú, que has llegado hasta el final de esta narración, sabes que no fue solo un romance, fue una transformación, un cuento que floreció en medio del prejuicio, que desafió las reglas sin perder la ternura y que nos recuerda que los grandes gestos nacen en los pequeños silencios. Si esta historia tocó tu corazón, déjame saberlo escribiendo la palabra rosas en los comentarios. Así sabré que estuviste aquí, hasta el último suspiro de esta historia, y que valoras los relatos que emocionan el alma. No olvides dejar tu opinión. ¿Qué te pareció este final? ¿Qué parte te conmovió más? Y si deseas seguir viajando por el tiempo con romances intensos, nobles y memorables, te invito a ver las otras historias que estoy dejando en las tarjetas. Gracias por ser parte de esta travesía, porque mientras haya quien escuche, siempre habrá historias que merecen ser contadas.